¿Cómo puede ser que un país más chico que un barrio de Buenos Aires haya clasificado a un mundial y otros con millones de personas sigan mirando por televisión? Curazao clasificó su primer mundial siendo el país más chico de la historia en lograrlo. Un récord que será muy difícil superar porque estamos hablando de una isla de apenas 155.000 habitantes. Y otro dato que llama la atención es que ninguno de todos los jugadores que lograron esta clasificación al mundial nació en Curazao. Absolutamente todos los jugadores del plantel de Curazao nacieron afuera. Mientras tanto, países con 10, 20, 50 millones de habitantes, con ligas históricas, con plata, con infraestructura, con presión mediática, hace décadas que no pisan un mundial o ni siquiera están cerca. Y de repente aparece esta islita en el Caribe, casi invisible en el mapa, y se mete en la fiesta más grande del fútbol mundial. No es casualidad, no fue suerte, tampoco fue magia. Lo más loco es que Curazao no hizo trampa, tampoco rompió ninguna regla, no inventó nada raro, jugó con las cartas que tenía, pero la jugó mucho mejor que el resto. Y eso es lo que le molesta a muchos, porque deja expuesto algo que muchos países pierden no por falta de talento, sino por falta de cabeza, de planificación, de visión a largo plazo. Pensalo de esta manera, Curazao no tiene una liga poderosa, no tiene estadios gigantes, no tiene una cantera infinita de jugadores, no tiene como pasa en Argentina, en Brasil, que ves chicos jugando en la calle todo el tiempo. Lo que sí tuvo es algo que la mayoría subestima. Una idea, un rumbo fijo. Y cuando eso existe, el tamaño del país deja de ser una excusa. Muchas veces el problema no es la falta de recursos, sino el exceso de excusas. Y cuando un país tan chico te da una lección tan grande, no queda otra que escuchar. Lo que hizo Curazao no fue improvisado. Y cuando veas cómo se armó todo, vas a entender por qué este logro no es casualidad. Y por qué cambia para siempre la forma de mirar a las selecciones nacionales. A partir de ahora, cuando alguien diga, somos un país chico, se nos complica bastante. Acordate de esta isla, porque Curazao acaba de mostrar con esta clasificación que el límite no es el tamaño del país, sino el tamaño de la mentalidad. Para entender lo que hizo Curazao hay que correrse un segundo del resultado y mirar el mapa político y deportivo. Curazao no es un país cualquiera, es una isla que pertenece al Reino de los Países Bajos. No es Holanda, pero tampoco es totalmente independiente. Para que te des una idea, en el año 2010, o sea, tampoco hace tanto, Curazao no existía como una selección. Dicho de una forma literal, no había camiseta de Curazao, no había himno propio, no aparecían en los rankings, nada. Era parte de las Antillas Neerlandesas, un grupito de islas que todas juntas competían jugando para el mismo equipo. Cuando ese bloque se disuelve, Curazao queda compitiendo solo como un equipo aparte empezando de cero. Y acá viene el primer detalle clave. Cuando Curazao se afilia a la FIFA en 2011, no arranca realmente de cero. FIFA y CONCACAF reconocen a Curazao como heredero oficial de las Antillas Neerlandesas. ¿Qué significa eso? Que no solo hereda la historia, sino también cierta estructura, conocimiento, vínculos, un lugar en la región. No empieza de la nada absoluta. Empieza desde una base que otros países tardaron décadas en construir. Aún así, el desafío era enorme. Imagínate esto, sos una selección nueva, con una población minúscula, sin una liga fuerte, sin peso político en el fútbol regional, rodeado de países que viven y respiran fútbol desde hace 100 años. Centroamérica y el Caribe no regalan nada. Ahí se juega fuerte, se viaja mal, las canchas son duras y el contexto es bravo. Y Curazao, en menos de 15 años, pasa de ser un invitado decorativo a competir de igual a igual. Pero ojo, competir no es clasificar. Clasificar un mundial es otra cosa. Y lo que hizo Curazao fue acortar ese camino de una manera brutal. Mientras otros países llevan 40, 50 años intentando ordenarse, Curazao entendió algo clave desde el arranque. No podía jugar con la misma estrategia que los demás. No podía basarse solo en jugadores locales porque no tenía la cantidad suficiente. No podía esperar generaciones porque el tiempo no jugaba a su favor. Entonces hizo algo muy inteligente.
aprovechó su condición política. Al ser parte del Reino de los Países Bajos, Curazao tenía una diáspora enorme en Europa, es decir, hijos y nietos de curazoleños nacidos y criados en Países Bajos, formados en academias europeas, compitiendo en ligas profesionales. Curazao vio esto como un activo, como una extensión natural del país, y ahí empieza a construirse el llamado milagro, que en realidad no tiene nada de milagro. En menos de una década, Curazao arma una identidad futbolística propia. No es Países Bajos B, pero tampoco es una isla improvisada. Mezcla entrenamiento europeo con hambre caribeño. Jugadores que entienden el juego táctico, pero que también juegan con orgullo por una bandera que, aunque no los vio nacer, sí los representa. Curazao no apareció de golpe en una eliminatoria y sorprendió. Fue subiendo escalón por escalón. Copa de Oro, Nations League, partidos cada vez más competitivos. De a poco se fue ganando el respeto en la cancha y así fue como termina clasificando al Mundial. Muchos lo llamaron sorpresa, pero si mirás el recorrido, la sorpresa es que alguien no lo hubiese visto venir. Porque cuando una selección pasa de no existir a competir de igual a igual en tan poco tiempo, no es suerte. Es estructura, es entender dónde estás parado, es aceptar la realidad sin llorar por lo que no tenés. Pero el verdadero giro de esta historia no está ahora con la clasificación al Mundial. Se dio unos años antes, puntualmente en 2015. Ahí pasó algo que lo cambió todo y que explica por qué Curazao dejó de ser una selección que iba a las competiciones simplemente a rellenar y pasó a ser una selección competitiva que daba miedo. En marzo de 2015 llega Patrick Kluivert. El goleador que vimos jugar en la selección holandesa nació en Ámsterdam, pero su padre era de Surinam y su madre de Curazao. Justamente por eso tenía la apariencia caribeña y no la de un europeo. A partir de la llegada de Patrick Kluivert como director técnico de Curazao, inicia el proceso de reclutamiento. Llega como un símbolo de que había que dejar de pensar como una isla chica. Kluivert no vino a enseñarle a pegarle a la pelota, eso ya lo sabían. Vino a cambiar la mentalidad, a decir algo que suena obvio, pero casi nadie se anima a aplicar. Si sos un país chico, no podés jugar como uno grande, pero sí podés pensar como uno grande. Y Curazao, por primera vez, empezó a pensar en serio. El punto de quiebre fue aceptar una verdad incómoda. El talento local no alcanzaba. No por falta de amor, no por falta de ganas, sino por simple matemática. 155.000 habitantes no te dan volumen, no te dan una competencia interna, no te dan roce. Entonces, en vez de frustrarse, miraron hacia afuera. El plan fue claro: rastrear jugadores nacidos en Europa, principalmente en Países Bajos, que tuvieran raíces curazoleñas, hijos, nietos, familias que habían emigrado décadas atrás. La idea era hacerlo antes de que lo capture el sistema holandés, o peor aún, antes de que se pierdan en el anonimato del fútbol europeo. Y acá hay algo clave: no fueron a buscar estrellas, no fueron a mendigar cracks consagrados, fueron a buscar jugadores formados, tipos que pasaron por academias serias, que entendían de tácticas, presión, disciplina. Muchos jugaban en el ascenso neerlandés, sí, pero ese ascenso es un fútbol durísimo, profesional, ordenado, que para la CONCACAF eso es oro puro. Mientras otras selecciones de la región seguían apostando todo el talento local sin estructura, Curazao armó un sistema de scouting inteligente, bases de datos, seguimientos, llamados personales, convencimiento emocional. Le explicaban algo simple a los jugadores: quizás nunca juegues un mundial con Países Bajos, pero con Curazao podés hacer historia. Y eso cambió todo, porque jugadores que eran suplentes en una liga en Europa se convirtieron en jugadores claves para la selección de Curazao. Pasaban de pelear un contrato a representar un país entero, de ser suplentes anónimos, un número más en un plantel, a ser titulares indiscutidos. El salto emocional y deportivo era enorme. Este enfoque rompió un tabú. Muchos puristas del fútbol dicen que una selección tiene que ser del país donde naciste. Desde mi punto de vista, permítame decirles mi opinión personal, lo que hizo Curazao no solo está perfecto, sino que todos los jugadores de Curazao solamente deberían tener la nacionalidad de Curazao, por más que hayan nacido allá. De la misma manera que si un perro nace en la jaula de los elefantes, no se transforma en un elefante. Ya estos temas lo hemos explicado en otros videos en mi canal. Toda esta gente, como bien van a ser, solo deberían poder jugar para Curazao. Pasa que estamos acostumbrados a verlo al revés. El tema es que Curazao empezó a ganar partidos que antes perdía, a jugar de igual a igual con selecciones históricamente superiores, a imponer ritmo, orden y personalidad. El gran mérito del plan
es que fue coherente, no fue improvisado, no fue una moda, fue sostenido en el tiempo. Patrick Kluivert plantó la semilla, pero la federación entendió que eso tenía que continuar, que el scouting no era algo puntual, sino una política de estado futbolístico. Así es como hoy, de la mano de Dick Advocaat, un neerlandés nacido en Países Bajos y bien europeo, mantienen la misma línea. Y acá está el verdadero aprendizaje. Curazao no le copió a nadie, no quiso ser Países Bajos, leyó su realidad y actuó en consecuencia. Pensó como país grande, pero aceptó por otro lado que era chico, y desde ahí armó su estrategia con ventaja. Mientras otros se quejan de lo que no tienen, Curazao maximizó lo que sí tenía: una diáspora enorme, vínculos con Europa y acceso a formación de primer nivel. Transformó una debilidad histórica en su mayor fortaleza. Curazao no tuvo milagro, tuvo un plan, y eso, en el fútbol y en la vida, suele ser mucho más valioso que el talento puro. Y acá hay un mensaje que va mucho más allá del fútbol. La identidad no siempre coincide con el lugar donde naciste, coincide con el lugar de tus raíces, de tu cultura y tu apariencia. Si te gustó esta historia, compartísela a alguien que le pueda interesar. Pronto se viene un mundial y si te gustaría que haga más videos de este estilo, analizando las selecciones que van a jugar con un poco del análisis del país, déjamelo en los comentarios que lo voy a tener en cuenta para futuros videos. Por último, me queda invitarte a que te suscribas para que no te pierdas los próximos videos y recomendarte acá este video que es del año pasado, puntualmente 2025, donde hice un análisis de los mejores y los peores países, haciendo una edición especial de los premios Oscar que hacemos cada año. Nos encontramos ahí, nos vemos en la próxima ocasión. Nos fuimos.